Seguramente esto que te voy a contar te pasó en algún momento o te está pasando con frecuencia y curiosamente es algo más habitual de lo que crees. Terminamos el día de trabajo, cerramos la compu, ponemos el celular en silencio, con suerte, y en teoría el día terminó. Pero unas horas después seguís teniendo la misma conversación, solo que eso está pasando en tu mente, es decir, que tenés pensamientos rumiantes. Volvés a una situación del trabajo, una conversación no resuelta, eh, volvés a repetirte en tu cabeza eso que te hubiera gustado decirle a alguien y no te animaste, o te estás imaginando cómo vas a reaccionar mañana con una conversación con alguien específico. Entonces, de esta forma, seguís trabajando aunque no te des cuenta. Si alguna vez terminaste el día, pero en tu mente el trabajo, las preocupaciones continúan, este episodio es para vos. Bienvenidos a Fuera del Piloto Automático, este espacio donde entendemos cómo funciona la mente para que empieces a elegir cómo vivir y cómo trabajar. Soy Valeria Santoro, comunicadora social y coach ejecutiva. Trabajo con neurociencias y filosofía budista aplicada al trabajo para compartir herramientas prácticas y ayudarte a relacionarte mejor con tu mente, tu trabajo y tus relaciones y así reducir el estrés. Este es el episodio número 1 que se llama ¿Por qué tu mente sigue trabajando cuando el día terminó? Se estima que una persona puede tener entre 6.000 y 70.000 pensamientos por día. Esto es según distintos estudios que se han realizado respecto a los pensamientos. Lo más llamativo es que la gran mayoría de estos pensamientos son automáticos y repetitivos. Es decir, que hoy pensamos las mismas cosas que pensamos ayer. Y así funcionamos gran parte del tiempo en lo que en coaching decimos en piloto automático. Esto de que no revisamos lo que estamos pensando, sino que seguimos sin tener conciencia de lo que nos sucede. Y cuando aparece una conversación que es difícil, una decisión importante o algo que es incierto, nos trae incertidumbre, la mente empieza a anticiparse a esos escenarios. Entonces, imaginamos distintas posibilidades, construimos respuestas en nuestra mente y vamos ensayando conflictos que muchas veces no existen. Entonces, el problema es que el cerebro no siempre distingue entre lo que está pasando y algo que solo estamos pensando. Como el cerebro no distingue entre lo que estoy pensando, si es real o ficticio, toma todo como verdadero. Entonces el cuerpo se activa, empieza a aparecer tensión y aparece el cansancio. Y sentimos estrés aún en silencio. Hoy quiero que exploremos algo juntos, es por qué algunas conversaciones ocupan tanto espacio en nuestra mente y qué podemos empezar a hacer para salir de ese piloto automático. Nuestro cerebro está diseñado para anticiparnos. Durante miles de años, esta fue su función principal para poder defender a las personas del entorno. Entonces, por ejemplo, si aparecía un león, bueno, el cerebro se anticipaba cómo reaccionar a esa situación de amenaza real. Lo que sucede actualmente es que el problema es que muchas amenazas que percibimos hoy no son reales, tienen más que ver con estos diálogos internos que tenemos, que el cerebro percibe como amenazantes, pero que están en nuestras conversaciones interiores. Y aparecen cuando tenemos que tomar decisiones o en las relaciones laborales tensas o ante una incertidumbre cada vez más creciente en esta realidad cotidiana. Aún así, cuando solo tiene que ver con lo que nos decimos, el cerebro reacciona como si fuera un peligro real. Y por eso muchas veces llegamos a una conversación difícil de manera tensa, aun cuando todavía no empezamos esa conversación. Hace muy poco un cliente quería preparar una conversación para tener con un colega y había pensado mucho cómo hacerlo.
Entonces quería cuidar el vínculo, generar un espacio respetuoso, poder hablar de algo que venía incomodándolo hacía mucho tiempo. Esa preparación mostró mucha reflexión y una intención genuina de dialogar. Cuando empezamos a revisar el diseño de esa conversación, apareció algo muy interesante que te puede servir. Había pensado el contexto, el tono, el momento, pero la meta de la conversación no estaba del todo clara. Entonces empezamos a trabajar con eso, bueno, con algo simple, volver a la meta de la conversación. Entonces, ¿qué sería esto, no? Eh, ¿Qué te gustaría comprender de la otra persona? Eso podría ser una meta. O qué acuerdo te gustaría poder lograr en esa conversación. Esas son metas conversacionales. Pero lo que empezamos a descubrir es que en ese diseño de esa conversación había muchas anticipaciones. Bueno, tal vez se va a enojar si le digo esto. Tal vez piensa que lo estoy criticando. Y es algo que nos pasa a todos. La conversación estaba ocurriendo antes, pero dentro de la cabeza de esta persona. ¿Qué te quiero traer con este ejemplo? Que muchas veces el estrés que sentimos no viene de la conversación en sí con el otro, sino que viene construido por las historias que tenemos antes de hablar con el otro. Básicamente porque nuestra mente funciona así, necesitamos completar la información. Entonces, algo que aparece, por ejemplo, esto de, bueno, se puede enojar, eso ya me genera una emocionalidad y una serie de conversaciones internas que me predispone de una manera estresante para esa conversación. Pensemos que nuestra mente interpreta, supone, imagina, y cuando no observamos este proceso, empezamos a reaccionar frente a algo que todavía no ocurrió. Entonces esto en tu vida cotidiana es muy importante, tanto sea si estás trabajando con tu familia, con tus amigos, con tus hijos, con tu equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque las conversaciones son esos espacios donde construimos o deterioramos vínculos. Antes de tener una conversación importante para vos, podés hacer una pequeña pausa y preguntarte tres cosas. Primero, ¿qué hechos quiero compartir en esta conversación? Segundo, ¿qué impacto tuvo esta situación en mí? ¿Qué siento yo respecto a eso? Y tres, ¿qué quiero comprender de la otra persona? Estas tres preguntas te ayudan a salir del piloto automático y te van a permitir entrar a la conversación con más claridad y menos suposición. Y en este punto quiero reflexionar de por qué llegamos tan cansados por ahí al final del día, ¿no? Muchas veces no tiene que ver con lo que hicimos, sino tiene que ver en qué pensamos, cómo lo pensamos y cómo utilizamos nuestra mente en esas situaciones y cómo nos anticipamos a veces erróneamente a los problemas. Entonces, la mente puede ser una gran aliada, pero también necesita pausa, necesita reflexión para no quedar atrapada en nuestras propias historias. Entonces, para esto te dejo dos preguntas que puedes utilizar durante el día. Entonces, en algún momento puedes hacer una pausa y decir, ¿qué conversación tengo en mi mente acerca de algo que todavía no sucedió? ¿Cuánto de mi cansancio tiene que ver con lo que pasó y cuánto tiene que ver con lo que estoy imaginando que va a suceder? Entonces, tal vez el descanso no empieza cuando termina el día laboral, sino que empieza cuando dejamos de resolver mentalmente todo lo que aún no ocurrió. Gracias por escuchar. Si este tema te resuena, compartí tus reflexiones y ponelo en los comentarios. Nos encontramos en el próximo episodio de Fuera del Piloto Automático.